Muy importante. Ese texto manténgalo abierto porque lo vamos a estudiar esta mañana. Aquí hay una enseñanza y es lo primero que, en lo que está basado este libro. El primer principio que necesitamos aprender es, necesitamos aprender lo que es el pecado, ¿verdad? Lo que este libro nos enseña, y es lo que enseña la Biblia, es que el pecado es un acto de rebelión contra Dios. El pecado, ese es el primer principio que necesitamos entender. El pecado es un acto de rebelión en contra de Dios. Miren, Dostoyevsky, en una de sus novelas llamada Los Hermanos Karamazov, dice una frase célebre, ¿verdad? Dostoyevsky dice, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si Dios, quien es la autoridad, no existe, entonces el ser humano puede decidir y hacer todo lo que se le venga en gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad suprema. Ahora, si Dios no existe, entonces ¿qué pasa? El ser humano se establece como la autoridad. Donde Dios no exista, donde Dios es negado, ¿verdad? Ya sea de facto o ya sea de jure, es decir, donde nosotros neguemos a Dios y nosotros nos terminamos estableciendo como la autoridad, como el que decide las cosas, como el que determina lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque la autoridad es, ¿verdad? Es cambiada de lugar, Cuando Dios deja de ser la autoridad, el ser humano se va a establecer como autoridad. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a venir lo que se llama una anarquía, ¿verdad? La anarquía es cuando nosotros queremos decidir nuestra propia vida, cuando nosotros queremos vivir como se nos ocurre, cuando nosotros queremos determinar cómo tomar nuestras propias decisiones y queremos hacer un acto de independencia de Dios. Bueno, ¿sabe qué, mi querido? Esa es la esencia misma de lo que es el pecado. La esencia de lo que es el pecado es eso. Es un acto de rebelión en contra de Dios. Ahora miren lo que le voy a decir. La palabra, el pecado original en la Biblia es la palabra iniquidad. Cada vez que usted ve en la Biblia la palabra iniquidad es una referencia al pecado original. ¿En qué consistió el pecado original? Si el pecado de Satanás, ¿en qué consistió el pecado de Satanás? ¿Ve? Ese es el primer pecado, y el pecado posterior que viene a Adán y a Eva es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el pecado de Satanás era un acto de rebelión, porque la palabra iniquidad es la palabra griega anomia. Usted sabe que cada vez que se pone la palabra a delante de una palabra, esa a es una negación de la palabra. A político quiere decir que no se mete en político. A religioso quiere decir que no es religioso. A ateo quiere decir que no cree en Dios. Porque la a delante de una palabra es una negación. Ahora, nomia significa ley. Anomia es una persona que no respeta ni se sujeta a ninguna ley. Esa es la iniquidad. La iniquidad es cuando alguien se convierte en la norma, se convierte en la autoridad y pasa por encima de lo que sea. Bueno, eso fue lo que pasó con Adán. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron ¿verdad? En el jardín, ellos pasaron por encima de la autoridad de Dios. Fue un acto de rebelión. La rebelión, la rebeldía, es pasar por encima de lo que se ha establecido como autoridad. Mi querido, la vida cristiana es una vida dentro de la autoridad de Dios. Nosotros no podemos ser cristianos si nosotros violentamos o pasamos por encima de la autoridad divina. No podemos ser cristianos. ¿Por qué? Porque se convertiría en un acto de anomia, es decir, en un acto de anarquía, en un acto de no reconocer que hay una ley, que hay un orden. Eso fue el pecado de Satanás. Satanás quiso establecerse él en lugar de Dios.
Mire, aquí viene algo muy importante que yo quiero enseñarle esta mañana. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros nos tomamos el lugar de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros tomamos el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos levantamos en contra de Él como autoridad. Así que el pecado es algo gravísimo. El pecado es algo gravísimo. Ahora miren, regresemos al texto por un momento. Miren lo que Saúl, ¿verdad? Hay un tira y encoge, como dice uno, ¿verdad? Hay un pugilato, hay una controversia, si pudiéramos decirlo, entre el profeta Samuel y el rey Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no quiere reconocer que él ha desobedecido. Y en cambio Samuel, como profeta, está tratando de probar que él ha desobedecido a Dios. Y uno dice sí, el otro dice no, uno sí, no. Y entonces cada quien está tratando de probar su caso. Pero lo que ha pasado es que el rey Saúl obedeció a medias. Dios le había dado una instrucción de entrar a un lugar, de destruir ese sitio, barrer con esa nación y no dejar absolutamente nada. De ese sitio no iban a tomar ningún tipo de botín, es decir, no se iban a quedar con nada que estaba en ese sitio, ¿verdad? Ese sitio, eso que estaba allí, para Dios eran considerados anatemas, algo que no debía ser tocado. Por lo tanto, todo tenía que ser matado, quemado, destruido, ¿verdad? Y nadie se podía quedar con nada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Cumplió, obedeció lo que Dios le dijo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Se trajo al rey, lo dejó vivo y además salvó bueyes con la excusa, con el pretexto de ofrecerle un gran holocausto a Dios. Y entonces él, en vista de que Samuel se estaba tardando, que no llegaba al sitio, ¿verdad?, para celebrar la victoria, él toma el lugar de Samuel. Es decir, toma las investiduras religiosas. Él como rey no tenía investiduras religiosas. Sin embargo, él juega el rol de Samuel y él se encarga de ofrecer, de degollar esos animales, de ofrecer sacrificio delante de Dios. Ahora miren, cuando Samuel lo interpela, lo confronta, aquel comienza a dar excusa. No, yo hice lo que Dios me dijo. No, yo salvé eso porque los hombres que iban conmigo me dijeron que por qué no le hacíamos un holocausto a Dios. No, lo que pasó es que queríamos ofrecerle esta ofrenda a Dios. Miren, ahí es donde Samuel lo confronta y le dice, mira, ¿es que acaso Dios le da más importancia a esos ritos que la obediencia de tu corazón? ¿Sabe por qué, mi querido? Porque esos ritos representan la religión, representan la religiosidad, pero en el fondo lo que Dios está queriendo de nosotros es nuestra obediencia. Punto. No es qué tan religiosos somos, no qué tanto cumplimos con los ritos, es si en verdad estamos dispuestos a obedecerlos. ¿Sabe cuál es el problema de Saúl? Es que se acostumbró a obedecer a Dios 99%. Y sabe que 99% de obediencia es un acto de rebelión. 99% de obediencia es un acto de rebelión. ¿Por qué? Porque queremos reservarnos el derecho de algo para nosotros. Queremos hacer nuestro propio deseo. Queremos mezclar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y no va a funcionar. No va a funcionar. Eso fue lo que pasó. Ahora mire lo que Samuel le dice, que es muy importante, mi querido. Fíjense lo que les dice. Utiliza la adivinación y la idolatría como equivalentes a la rebelión. ¿Por qué utiliza esas dos cosas? ¿Por qué utiliza la adivinación y la idolatría como equivalentes a la rebelión?
¿Sabe por qué, mi querido? Porque ¿qué cosa es la adivinación? La adivinación es entrar en el futuro de alguien, ¿verdad? Eso es lo que es adivinar. Adivinar es penetrar en el futuro de una persona y ver lo que está en el futuro de una persona. Ahora, ¿quién es la única persona que puede hacer eso? Dios. Dios es el único que puede ver nuestro futuro, penetrar dentro de nuestro futuro y ver lo que está allí esperándonos. Así que cuando alguien pretende adivinar, lo que está haciendo es tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. Ahora, ¿qué significa la idolatría? La idolatría significa literalmente tomar el lugar de Dios. Cuando usted reemplaza a Dios por un ídolo, ¿verdad? Esa es la idolatría, es quitarle el lugar de supremacía a Dios y poner en su sitio algo ahí. No importa lo que sea, automáticamente lo que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios se convierte automáticamente en un ídolo. Entonces, tanto la adivinación es tomar el lugar de Dios, como la idolatría es tomar el lugar de Dios. Conclusión. Es la siguiente. Cada vez que nosotros nos rebelamos, es decir, cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo en esencia es quitarle el lugar a Dios y ponernos nosotros en ese sitio. Esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia de la iniquidad. Esa es la esencia de la anomia. Es quitar a Dios y ponernos nosotros allí. Martín Lutero decía una cosa muy interesante. Martín Lutero decía que el pecado original es el complejo de creernos que somos Dios. Ahora, venga conmigo a Génesis capítulo 3. Miren qué cosa interesante. Génesis capítulo 3, miren. La serpiente antigua, Satanás, ¿verdad?, se le presenta delante de Adán y de Eva y comienza a insistirles, ¿verdad?, de que lo que Dios ha dicho, no es exactamente así. No es que ustedes van a morir, no. Es que Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, se van a abrir sus ojos y ustedes llegarán a ser como Dios. ¿Sabe lo que Satanás le está proponiendo? ¿Para qué ustedes tienen que obedecer a Dios si ustedes pueden tomar el lugar de Dios? Esa es la esencia del pecado. Ve, lo que Satanás hizo fue, pretendió reemplazar a Dios, quedarse con el lugar de Dios. Cuando Satanás cae en pecado es porque él quiere que todos los ángeles comiencen a adorarlo, quiere desplazar a Dios, quiere darle un complot en contra de la autoridad de Dios y quiere sacar a Dios de la ecuación y quiere quedarse Él como el centro de todo. Bueno, eso es exactamente lo que Satanás le está enseñando a Adán y a Eva que hagan. Cuando Satanás los está persuadiendo a pecar, realmente lo que Satanás está haciendo es invitarlos a vivir independiente de Dios. Lo que está haciendo es invitarlos a separarse de la autoridad de Dios. Y no solamente separarse, reemplazar la autoridad de Dios por la autoridad de Dios. Tremendo. ¿Por qué es importante que entendamos cuál es la esencia del pecado? ¿Sabe por qué, mi querido? Porque no hay pecado grande ni pequeño. Todo pecado es un acto de rebelión. Todo pecado es un acto de rebelión. Porque en el momento en que nosotros pecamos, nosotros nos rebelamos contra la autoridad. Adán y Eva sabían lo que Dios les había dicho con relación a ese árbol. Mire, usted hágase esta pregunta: ¿por qué Dios solamente le mostró a Adán y a Eva lo bueno? Ellos no conocían lo malo. Satanás estaba empeñado en que conocieran lo malo, pero Dios solamente les había mostrado lo bueno. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi querido? Porque la vida humana no es un asunto entre el bien y el mal.
Así es como quiere Satanás que sea. La vida humana no es un asunto entre el bien y el mal. La vida humana es un asunto que tiene que ver con la obediencia a la verdad. ¿Sabe por qué? Si usted convierte la vida humana en algo moral, entonces lo más que usted puede tener es una religión. La religión es algo que el ser humano inventó para lidiar con el problema moral del ser humano. Si algo es bueno o algo es malo. Pero Dios nunca le enseñó a Adán y a Eva lo que era malo. Solamente le enseñó lo que era bueno. ¿Por qué? Porque miren, cuando Dios los estableció a ellos, Dios se les presentó como la autoridad. Y la autoridad está basada en una sola cosa, mi querido. La autoridad está basada sobre la verdad. Y el único que es verdad es Dios. Adán y Eva no tenían que conocer otra cosa más que la verdad. Y ellos sabían que la verdad es Dios. Y cuando algo es la verdad, de ahí deriva la autoridad. Así que la autoridad está fundada sobre la verdad y Dios solamente les mostró la verdad, porque Dios no tenía por qué mostrarle lo otro. ¿Por qué? Porque la vida humana tenía que ser una vida de sujeción y de obediencia a la autoridad. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Dios no quería que el ser humano tuviera que decidir cada momento entre lo bueno y lo malo. Así es como nos toca vivir el día de hoy. Pero eso no era el plan original de Dios. Dios quería que el ser humano, sabiendo que Dios era la verdad y sabiendo que Dios por lo tanto era la autoridad sobre ello, el ser humano viviera solamente en función de Dios. Si eso hubiese sucedido así, Adán y Eva jamás hubiesen conocido el mal y por lo tanto el pecado no hubiese entrado dentro de la humanidad, de la creación, y nosotros nunca hubiésemos conocido el pecado. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó? Que Adán y Eva cayeron en la tentación de Satanás. Porque Satanás les dijo, ustedes no necesitan vivir bajo la autoridad de nadie. Si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser Dios. Ustedes van a sacar a Dios de la ecuación y ustedes van a quedar en el lugar de Él. Esa es la oferta del pecado. El pecado siempre nos ofrece sacar a Dios de la ecuación y ponernos nosotros en el lugar de Dios. Todo pecado es una rebeldía contra Dios. Es una forma de decir, yo soy mi propia verdad, yo soy mi propia autoridad, yo soy el que mando. Todo pecado es un acto de rebelión en contra de Dios. Miren, el ser humano lo único que necesitaba hacer es saber quién era la autoridad. Identificar la autoridad. Todo lo que Adán y Eva tenían que hacer era guiar sus vidas por la autoridad. Pero en el momento que ellos comenzaron a ponerle cuidado a las palabras de Satanás, Satanás comenzó a envolverlos, comenzó a seducirlos, a persuadirlos, a ir en una dirección contraria a lo que Dios les había dicho. Y entonces, ustedes saben que la Escritura dice que Satanás es el padre de la mentira. Y entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Satanás los envuelve en una mentira. Dios nunca los envolvió en la mentira. Dios les dijo la verdad. Y la verdad era que Dios les estableció, ¿verdad?, un lugar donde ellos tenían que vivir. Les dijo lo que tenían que hacer, les dijo propósitos para la vida, les dijo lo que Él esperaba de ellos y les dijo, de esto no coman. Mire, hay algo que usted tiene que aprender, mi querido. Todos necesitamos aprender, y es lo siguiente. El bien y el mal se experimentan. El bien y el mal se experimentan. No se conocen racionalmente. La única manera que usted puede conocer el bien es experimentándolo. La única manera que usted conoce el mal es experimentándolo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Lo único que Adán y Eva habían experimentado era el bien. Ellos todavía no habían experimentado el mal. ¿Por qué Satanás quiere que ellos experimenten el mal? Porque el momento en que ellos experimentaron el mal, se unieron al mal. Adán y Eva solamente estaban unidos al bien, a Dios. Pero en el momento que
que experimentan el mal se unen al mal y ya no se pueden separar del mal. Quedaron unidos, atados y esclavizados al mal. Y por lo tanto toda la raza humana quedó unida, atada y esclavizada al mal. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no lo conocieron teóricamente, lo experimentaron. Y al experimentarlo quedaron unidos indisolublemente del mal. Ahora, cada vez que nosotros, como hijos de Dios, decidimos pecar, nosotros nos separamos del bien. Optamos vivir unidos al mal. Por eso es que el pecado es una cosa que no podemos tomarla ligeramente. El pecado no es algo que podemos permitir en nuestra vida, porque cada vez que tú vives y te das licencia para pecar, cada vez que tú vives la vida y te das permiso, te haces un acto de indulgencia contigo mismo y dices, bueno, esto no es tan grave, esto no es tan malo, esto no es tan peligroso, esto yo lo tengo bajo control, y nos permitimos esos excesos y permitimos, ¿verdad?, caer en eso. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Nos estamos estableciendo nosotros como Dios y estamos dándole la espalda, estamos rechazando la autoridad de Dios. ¿Y sabe qué significa rechazar la autoridad de Dios? Significa rechazar el gobierno de Dios sobre nuestra vida. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa anarquía. Significa que yo mismo soy mi propio gobierno. Miren, hay dos ejemplos en la Biblia muy fuertes, muy importantes. El primero es el de David en el Antiguo Testamento. David había recibido una profecía de parte de Dios. Y no solamente había recibido una profecía, había sido ungido, o sea, que se había materializado esa profecía en su vida, porque David había sido ungido para reemplazar al rey Saúl. Ya el profeta Samuel lo había ungido. Y todo el mundo le decía a David, ¿pero qué estás esperando? Tú eres el rey de Israel. Tú fuiste escogido por Dios como el rey de Israel. Acaba ya con Saúl. Todo el mundo, de alguna manera, lo estaba impulsando a tomar esa decisión. Sin embargo, David nunca cayó, ¿verdad?, en la tentación de ir en contra de Saúl. ¿Por qué? Porque el asunto no era si era bueno o malo hacer eso. El asunto no era si era bueno o malo acabar con Saúl. El asunto era si me salgo o no me salgo de la autoridad bajo la que vivo. ¿Sabe lo que pasa, mi querido? Nosotros vivimos en una sociedad que altera el concepto del bien y del mal. Por ejemplo, esta sociedad en la que nosotros vivimos dice que algo hoy es bueno y mañana es malo. O al contrario, dice que algo hoy es malo y mañana viene a ser bueno. ¿Verdad? La sociedad está cambiando sus valores, la sociedad está cambiando sus conceptos. La cultura humana en la que nosotros vivimos, la cultura del ser humano posmoderno en la que nosotros vivimos, está alterando su forma de ver las cosas. Hace unos años en la escuela le enseñaban a los niños algo y hoy le enseñan lo contrario. ¿Y cómo es que algo era malo hace 10 años atrás o 20 años atrás y hoy eso que antes era malo en los libros ahora es bueno? Hace 20, 30 años atrás la homosexualidad era una enfermedad en la psiquiatría. Era un defecto del carácter. Había tratamiento para eso psiquiátrico. Pues un día el board médico se reunió y votaron la mitad más uno y junto con ese voto ya dejó de ser una enfermedad, ya no hay que curarla más y pasó de enfermedad a ser una opción. ¿Por qué? Porque el board médico decidió que eso ya no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque la cultura nuestra va cambiando y las cosas que antes se llamaban malas hoy son buenas. Usted no se da cuenta que Hollywood nos está vendiendo conceptos todo el tiempo. Y entonces, ¿verdad? Nos está vendiendo lo que la gente tiene que hacer, la moda. Entonces la moda va cambiando. Entonces, hoy es bueno, ¿verdad?, hablar desfachatadamente, hablar con groserías
grosería. Y entonces eso se pone de moda. Y entonces ser cool tiene que ver con eso, porque la moda ahora es esa. Y entonces algo que era malo hace unos años atrás, hoy viene a ser bueno, porque por eso es que, mire, mi querido, el asunto no está, la pregunta no es si es malo o es bueno. Esa no es la pregunta que se hizo David, si matar a Saúl era bueno o era malo. El asunto era, ¿qué dice mi autoridad? David no quería salirse de la autoridad, no quería pasar por encima de la autoridad. Y David sabía que Saúl estaba allí puesto por Dios. Y mientras Saúl estuviera allí puesto por Dios, él no iba a tocar a Saúl. Porque tocar a Saúl sería pasar por encima de la autoridad. Ah, pero David tenía el derecho. David ya había sido ungido rey. Ah, pero David sabía que Dios no ha dejado de ser la autoridad. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. Miren, la sociedad norteamericana dice que si la constitución de este país dice que si usted ayuda a una persona que está ilegal en el territorio de los Estados Unidos, usted puede ser penado. Está malo. Usted puede recibir un juicio. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que ayudemos al extranjero. Tenemos un debate entre el bien y el mal. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo que nos dice la Constitución, o lo que nos dice la República que tenemos que hacer, o lo que nos dice Dios de la Biblia que tenemos que hacer? Tenemos un predicamento. Pero el asunto no es si yo hago lo que está bien o lo que está mal, sino el asunto es si yo me acojo a quien es mi autoridad o no. Porque en última instancia, a quien yo quiero tener contento es a mi autoridad. ¿Quién es mi autoridad? ¿Es Dios mi autoridad? ¿O es la Constitución de los Estados Unidos mi autoridad? Porque, mire, ¿sabe qué? Las leyes en este país están cambiando rápidamente. Las leyes en este país están cambiando rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo un deterioro en la fibra moral de los Estados Unidos. Y van a poner leyes que van a ir en contra abiertamente de las Escrituras. Nosotros sabemos que eso es así. Van a haber leyes que vamos a tener que tomar una decisión. Si queremos ser políticamente correctos o si queremos seguir viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Y sabe qué? Nos van a poner a escoger, mi querido, a usted y a mí nos van a poner a escoger si somos políticamente correctos o si vivimos bajo la autoridad de Dios. El asunto no es si está bien o está mal. El asunto es qué dice mi autoridad. Porque mi autoridad, lo que diga mi autoridad es lo que yo voy a hacer. Lo que diga mi autoridad es eso lo que yo voy a hacer. Por eso, cuando un cristiano llega a un sitio, no pregunta si está bien o está mal, lo que pregunta es quién es la autoridad. ¿Dónde está la autoridad? Miren, a mí me llamó mucho la atención el día que a mí me ordenaron como pastor en Venezuela. Yo era un muchacho apenas. No había cumplido los 20 años. Y yo tenía que ser pastor de una comunidad y toda esa gente podían ser mis padres, la gran mayoría de ellos. ¿Cómo iban yo a ser pastor de ellos si yo apenas tenía 20 años, estaba en mi segundo año en el seminario? ¿Cómo es que yo iba a ser pastor? Entonces, ¿sabe lo que hizo la persona que me ordenó como pastor? Les dijo a ellos, les dijo, hermanos, yo quiero que ustedes se sujeten a su pastor, que ustedes lo obedezcan. Es mejor que ustedes se equivoquen obedeciéndolo que se equivoquen por ir en contra de él. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Él estaba estableciendo la autoridad que Dios me había dado. ¿Por qué? Porque el asunto es saber quién es la autoridad. Por eso es que Dios opera en función de la autoridad. David no podía pasar por encima de Saúl, porque Dios había puesto a Saúl como autoridad. Pasa lo mismo con Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús está por comenzar su ministerio público, pero Jesús no puede pasar por encima de Juan el Bautista. A pesar de que Jesús era Dios, el Mesías enviado, Jesús va y busca a Juan el Bautista.
Y se sujeta. Y Juan Bautista se sorprende y dice, pero ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Si tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, así es como conviene hacerlo. Tú ¿sabes por qué, mi querido? Porque Jesús no podía iniciar su ministerio público pasando por encima de la persona que Dios había ungido para esa función. El tiempo de Juan el Bautista no había terminado. El tiempo de Juan el Bautista no había terminado. Jesús no podía olímpicamente pasar por encima de eso, porque hay un orden, hay una autoridad. Y lo que Jesús hace es que busca a Juan y le permite a Juan que lo bautice. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan no es el bautismo de arrepentimiento, ¿no dice la Biblia eso? ¿Y qué tenía que arrepentirse Jesús? Si Jesús no cometió pecado nunca. ¿Para qué Jesús necesitaba bautizarse por Juan? Si Jesús no había cometido pecado, Jesús no tenía necesidad de arrepentirse. ¿Sabe lo que está pasando? Lo que está pasando es que Jesús está haciendo público su reconocimiento de su sujeción a la autoridad. No si era bueno bautizarme o era malo bautizarme. Lo que Jesús está diciendo es, Él es la autoridad. Punto. ¿Ve? ¿Sabe por qué, mi querido? Porque lo que diga Dios para nosotros debe ser incuestionable. Por eso es que Dios a Adán y a Eva solamente les enseñó lo bueno, no les enseñó lo malo. Porque cuando tú reconoces cuál es la línea de autoridad, tú no debes cuestionar eso. Tú tienes la libertad, fíjate, Dios nos da la libertad para nosotros vivir fuera de esa línea de mando. Pero si tú decides que Dios es autoridad, entonces tú tienes que buscar esa autoridad continuamente. Tú tienes que alinear tu vida permanentemente por esa autoridad. Si no, ¿sabes lo que pasa, mi querido? Tú eres tu propio Dios. Si tú no te acoges a la línea de autoridad de Dios, tú eres tu propio Dios. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que vive en función de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso. Y entonces toda la vida de esa persona está basada en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso. Yo. Y aquí no es lo que tú digas, lo que tú quieras, lo que tú piensas. Aquí es lo que tu autoridad dice, lo que tu autoridad diga y lo que tu autoridad piensa. Tu autoridad. Porque si no, tú eres tu propio Dios. Por eso es que Samuel tiene que confrontar a Saúl y decirle, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta que la rebelión es peor que la adivinación y peor que la idolatría? Tú has tomado el lugar de Dios. Cuando nosotros pecamos, tomamos el lugar de Dios. Miren, yo quiero, esta enseñanza es una enseñanza que le tiene que ir entrando poco a poco, porque miren, nosotros nos hemos acostumbrado a que la mitad más uno gobierne, y eso no es verdad. Aquí el único que gobierna es quien es la autoridad, y el único que es la autoridad es Dios. Él es la autoridad. En otras palabras, si usted no se sujeta a esa autoridad, usted se convierte automáticamente en un rebelde. Yo aquí no estoy para ser la autoridad suya, estoy para representar la autoridad de Dios. Yo no soy mi propia autoridad, ni yo represento mi propia autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de Dios y yo represento la autoridad de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque en el momento que yo me separo de esa autoridad, yo también estoy en pecado. Y si usted me sigue a mí, usted se va a perjudicar igual que yo. Por eso es que yo tengo que permanecer, todos como iglesia, como cristianos que somos, tenemos que vivir alineados por la autoridad de Dios. Porque si no, corremos el riesgo de desviarnos completamente y convertirnos nosotros en los que determinamos nuestra propia vida. Miren, con esto termino. La iglesia de Cristo está llena de gente malcriada. La iglesia de Dios está llena de gente malcriada. Gente que quiere hacer lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, lo que ellos les gusta. Y eso no funciona así.
usted aquí tiene que entender que Dios es la autoridad. Y si Él es la autoridad, Él es quien dice cómo tenemos que vivir nosotros. Eso tiene que ser así. Y si yo resuelvo hacer lo contrario, vivir como a mí se me pega, ¿sabe lo que va a pasar? Usted se convierte en un rebelde y usted establece su propio reino, donde usted es el gobierno, donde usted es la autoridad y donde usted se establece como Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Satanás se convirtió en un Dios alternativo en el momento que se rebeló contra Dios. Y Adán se convirtió en un Dios alternativo en el momento que se separó de Dios. ¿Por qué? Porque nos convertimos en ídolos. Un ídolo es el que le quita el lugar a Dios, el que busca reemplazar el lugar de Dios. Y nosotros tenemos que tener un cuidado. ¿Sabe lo que la Biblia, los profetas de Israel persiguieron activamente? La idolatría. ¿Por qué los profetas de Israel perseguían activamente la idolatría? Porque la idolatría es quitarle el lugar a Dios. Quitar a Dios, sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida y comenzar a vivir en función de nosotros. Dios no quiere que nosotros vivamos así, mi querido. Dios quiere que nosotros vivamos en función de Él solamente. Por eso es que Adán y Eva tenían que conformarse con saber solamente el bien. Porque en el plan de Dios no estaba que ellos conocieran el mal. Conocer el mal fue un error. Conocer el mal fue algo que se salió del diseño original. Dios quería que ellos solamente conocieran el bien, porque solamente Dios es la verdad, solamente Dios es la autoridad. Solamente Dios. Mire, cuando usted lo están entrenando para ser un cajero, un teller, ¿verdad? En un banco, no le enseñan nunca un billete falso. Mire, ¿usted cómo voy a saber yo cuando tengo en las manos un billete falso? ¿Cómo lo voy a saber si no me lo enseñan, si no me dicen, si no me educan? Solamente le dan billetes buenos. Y le dan pacas de billetes para que usted las comience a pasar de un lado para otro. Y todo lo que tiene que hacer por varios días es tirar billetes de aquí para tirar billetes allá. Sacarlos de aquí y tirarlos allá. Pacas de billetes, ¿para qué? Cuando ese billete falso cae en sus manos, usted no necesita verlo. Los dedos se acostumbran tanto a lo bueno que cuando lo malo cae en las manos ya no necesitan verlo. Ya el billete, ya usted sabe que el billete es falso. Es decir, no te enseñan el billete malo, solamente te enseñan el bueno. Eso fue lo que Dios quiso hacer con el ser humano. Solamente quiso enseñarnos lo bueno. Porque cuando nosotros sabemos lo bueno, automáticamente vamos a saber cuando estamos en presencia de lo que es malo. Dios quería que solamente conociéramos lo bueno. Porque cuando nosotros conocemos lo bueno, estamos viviendo en función de la autoridad. No tenemos que no vivir en la moralidad. La moralidad se altera, cambia, se modifica. La autoridad nunca. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca va a dejar de ser nuestra autoridad. Y si Dios hace 500 años dijo que algo es malo hoy. Y si Dios hace 4000 años dijo que algo es malo, va a ser malo hoy. Porque lo malo y lo bueno no se altera. Porque Dios es eterno y porque Dios, ¿verdad?, no cambia, no muda. Dios establece. ¿Sabe por qué? Porque Él es la verdad. Y como Él es la verdad, Él absolutamente establece las cosas y esas cosas son verdades para siempre. Así que, conclusión por esta mañana, en esta primera parte del libro. Y esto es la parte teórica, ¿verdad?, que necesitamos entenderla, porque luego vienen partes más prácticas. Pero quiero comenzar con eso. Y teníamos que hacer un fundamento. Me gustaría que usted lo leyera el libro. Queríamos establecer un fundamento. Y es lo siguiente, mi querido. Usted comience a cambiar su comprensión del pecado. Comience a cambiar su percepción del pecado. El pecado no es un asunto, no es un error.
El pecado no es un error, no puede... ¿Sabe lo que pasa? Que la sociedad allá afuera comienza a buscar adjetivos para modificar y suavizar, desleír el concepto bíblico del pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo entendemos como que algo que no es tan malo, entonces no sentimos la culpa, no sentimos la urgencia de abandonarlo, de dejarlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no es, la sociedad allá afuera no lo vende como, bueno, es un error. No, es una pequeña falta. Es un desliz, ¿verdad? Es un momento de locura. No, mire. El pecado es un acto de rebelión. Póngalo como usted lo ponga. Cabeza abajo, cabeza arriba, de lado, al costado, mirando para arriba, mirando. Como usted lo ponga, como usted lo pinte, las florecitas que usted le quiera poner. Pecado es un acto de rebelión en contra de Dios. Cada vez que tú pecas, te has rebelado en contra de Dios y has decidido ser tú tu propio Dios. Cuando nosotros entendemos lo grotesco que es el pecado, lo terrible que es el pecado, entonces podemos entender lo otro. ¿Sabe por qué, mi querido? Nosotros no entendemos el diseño de Dios para nuestra vida hasta que no entendemos primero lo que es el pecado. Sí, pastor, pero ¿cómo es eso? Hasta que tú no entiendes lo que es el pecado, no entiendes lo que es el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque el propósito de Dios para nuestra vida es exactamente lo contrario a lo que es el pecado. Pero nosotros no podemos comprender el propósito de Dios para nuestra vida porque nosotros no tenemos ninguna referencia del bien. Nosotros lo único que conocemos de primera mano es el mal. Porque nosotros estamos minados por el mal. Porque nuestra naturaleza es caída. Así que por eso, primero cuando entendemos lo que es el pecado, es el punto de partida para poder entender lo que es el bien. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar. Por eso es que la Biblia comienza todo con el arrepentimiento. Porque ¿qué cosa es el arrepentimiento? El arrepentimiento es tomar conciencia del mal que tengo. Cuando yo entiendo lo malo que soy, es que puedo entender lo bueno que es Dios, lo grande, ¿no? Porque ahora tengo una referencia. ¿Sabe lo que es el pecado? El pecado es salirse del diseño de Dios. Salirse del diseño de Dios. Dios tenía un diseño para nosotros y pecar es salirnos fuera del diseño de Dios. ¿Por qué algo califica como pecado? ¿Por qué emborracharse? Usemos eso como un ejemplo. ¿Por qué eso es un pecado? Porque el diseño de Dios nunca fue que nosotros usáramos nuestro cuerpo de esa manera. El diseño de Dios nunca fue que nosotros destruyéramos nuestro cuerpo. ¿Ve? Cuando algo se sale fuera del diseño de Dios, ¿por qué la homosexualidad es pecado? Porque en el diseño de Dios, Dios solamente creó un hombre y una mujer. Por eso es que es pecado, porque no va con el diseño. El pecado es ir en contra del diseño de Dios. Eso es lo que es en esencia el pecado. Es romper con el diseño de Dios. Es antagonizar el diseño de Dios. Entonces cada vez que tú pecas, tú tratas de establecer tu propio diseño. Pero cada vez que tú te sujetas a la autoridad divina, lo que tú estás haciendo es vivir conforme al diseño de Dios para tu vida. Esto es un poquito profundo, pero ustedes son gente muy inteligente. ¿Verdad? Parece que fuera una clase de teología muy... Pero no, ustedes son gente muy inteligente. Yo sé que ustedes le van a agarrar la onda a esto. Lean este libro. Lean este libro. ¿Sabe por qué, mi querido? Esto, como les dije, esto va a cambiar la forma en que usted piensa. Esto va a cambiar su forma de relacionarse con Dios. Hay algo que a usted lo debe aterrorizar, mi querido. Y eso fue algo que yo aprendí con este libro. Cuando yo vivo en pecado, el Espíritu Santo en mi vida se entristece. El Espíritu Santo en mi vida se apaga. El gobierno de Dios se retira sobre mi vida. Pecar no es un pequeño errorcito. Pecado no es un pequeño desliz. Pecado es rebelarme contra la autoridad. autoridad del Dios que hizo los cielos y la tierra.
¿Sabe qué? Tenemos que orarle a Dios. Señor, pon en mi vida una repulsión contra el pecado. Que el mismo odio, la misma antipatía que tú tienes contra el pecado, que eso mismo comience a crecer en mi interior. Porque hasta que nosotros no odiemos al pecado, vamos a seguir coqueteando con el pecado. El pecado tenemos que odiarlo. El pecado tenemos que rechazarlo abiertamente, radicalmente. Tenemos que radicalizarlo, porque lo que usted acepte de malo en su vida se queda con tu vida espiritual. Se queda con tu relación con Dios. Te apaga el Espíritu Santo, entristece el Espíritu Santo. Tu vida se convierte en algo, ¿verdad?, tan marchito, tan apagado, tan triste, que Dios no nos creó para eso, mi querido. Dios nos creó para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, para que nosotros aprendamos a vivir bajo la autoridad divina. Y ¿sabe qué? Hay tantos beneficios. Yo le voy a mostrar qué tantos beneficios hay cuando usted aprende a vivir bajo la autoridad divina. Cuando tú traes tu vida sobre los rieles y comienzas a vivir en el orden de Dios y comienzas a vivir en los principios de Dios, todos los beneficios que tú traes sobre tu vida espiritual. Impresionante. Porque Dios nos creó para que nosotros vivamos bajo su autoridad. Hay unos beneficios increíbles. Pero de eso vamos a seguir hablando la próxima semana, el próximo domingo. El Señor les bendiga, mis queridos. Nos ponemos en pie. Dale un abrazo muy fuerte a tu hermano. Dile: yo vivo bajo la autoridad de Dios.